Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a enseñar a calcular o a generar las coordenadas de un pórtico de sección variable, esta que tenemos acá en pantalla, para poder exportarla a un programa de cálculo estructural y calcular las solicitaciones, ¿no? Bien, este pórtico corresponde al diseño de un puente pórtico donde tenemos como datos generales el tema de la longitud y la altura, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema de los materiales y datos demás, ¿no? Pero que por el momento no nos interesa. Bien, entonces simplemente consideramos estos dos datos, ¿no? Altura y longitud. Considerando esos dos datos, vámonos a la geometría del pórtico y acá vamos a definir, ¿no? O predimensionar las dimensiones. En este caso vamos a calcular la altura o el peralte de la viga en el arranque de la columna con la siguiente fórmula que me brinda la norma A-FD, ¿no? Para tramos continuos. Bien, calculando esta fórmula tenemos que mi altura debería ser 1.63, ¿no? Pero como me dice que h debe ser mayor a este valor, estamos considerando una altura de 1.80. Bien, en el centro del pórtico debería ser la mitad. Por lo tanto, tenemos un h' de 0,90. De igual manera, para la base de la viga va a ser la mitad de h' y tenemos una base de 0,45. En el tema de las longitudes tenemos lo siguiente. La longitud entre ejes es igual a L más H, ¿no? Y la longitud total que vendría a ser L más dos veces H. Y bien, acá también tenemos datos de la fundación, como va a ser la base de la fundación, la altura de la columna H1, que es esta de acá, H2, la altura de la zapata, y B', ¿no? Que sería el ancho o el peralte de la columna de arranque. Bien, habiendo definido este tema de la geometría, pasamos a calcular las coordenadas, ¿no? Las coordenadas, donde primeramente tenemos que generarnos el valor K de cada elemento. En este caso, primero para la columna y la viga, ¿no? Bien, esta es la fórmula de la columna donde debemos calcular este valor. En este caso tenemos las coordenadas para el eje, sería K del eje, y esta otra sería K del peralte, ¿no? Esto en cuanto a la columna. Realizamos lo mismo para la viga y obtenemos nuestro K de viga, ¿no? Habiendo realizado eso, con esos datos recién podemos generarnos nuestra gráfica del pórtico con las coordenadas, ¿no? Si desplazamos esto, vemos que nuestra gráfica se está generando a partir de una componente en Excel, ¿no? Bien, resumiendo todo este análisis, que es un poco largo, que tampoco lo veo necesario, vamos a realizar el cálculo de las coordenadas y el gráfico directamente utilizando una hoja Excel. Y es esta de acá, donde tenemos datos para introducir, ¿no? Acá los datos que están sombreados son los datos que nosotros deberíamos introducir. La longitud, la altura, acá el valor de h que debe ser mayor a este valor, ¿no? Es la fórmula de 0.65 de la longitud de L. Bien, estos datos son calculados automáticamente. Tenemos H1, H2 y B', ¿no? Bien, definiendo esto ya podemos calcular automáticamente, ¿no? Acá tenemos B del eje, que sería la mitad de B', ¿no? B' mayúscula, que es 1.2, la mitad es 0.60. Y tenemos el cálculo de K del eje automáticamente. Lo mismo para el peralte, en este caso ya sería B mayúscula prima, que es 1.2, esta de acá. Y de igual manera ya tenemos el valor de K del peralte. Para la viga hacemos lo mismo, ¿no? Ahí está la formulita. Está en función de esta. Bien.
Esta es la ecuación de la columna que ya les había mostrado en la hoja MATLAB. Y esta es la ecuación de la viga, ¿no? Bien, acá vamos a analizar de la siguiente manera, porque como es simétrico, simplemente vamos a analizar la mitad del pórtico. Nada más. Como es simétrico, automáticamente teniendo la mitad podemos generar la otra mitad, ¿no? Realizando un mirror. La columna, vamos a partir desde este punto, que es nuestro nivel 0. A partir de acá hacia atrás van a ser valores negativos, ¿no? A partir de acá a la derecha son los positivos. Eso en cuanto a la columna. En cuestión de la viga vamos a generarnos y vamos a partir desde el centro hasta el exterior. De esa manera vamos a generarnos las coordenadas. ¿Ya? Entonces, vamos. Acá vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar coordenadas de columna. Columna. Y acá tenemos que primero considerar X de las coordenadas. El siguiente deberíamos calcular Z de la ecuación. El siguiente tendría que ser X, pero del eje. El siguiente también debería ser X, pero no del eje, sino del peralte. Del peralte. Bien, entonces ya tenemos las columnas que tenemos que calcular. Bien, vamos primero por el X de coordenadas. Acá vamos a tener 0, que vamos a calcular primero esta parte de la columna, que sería la columna interna, donde vamos a extender aproximadamente hasta acá. Y la siguiente sería igual a 0. Estamos partiendo desde este punto hacia arriba. El siguiente sería igual a H1, que sería esta de acá, el cual vamos a dividir entre 10 partes, ¿no? Pero antes vamos a bloquear. Y a esta le vamos a sumar el anterior. Le damos a Enter y vamos a extenderlo hasta completar la altura, ¿no? Que sería 4.7. De igual manera esto vamos a extenderlo. Y vamos a calcular ahora la coordenada de X del eje. Y esta va a ser igual a la siguiente fórmula, ¿no? Vamos a multiplicar K del eje por Z y a su vez vamos a sumarle por B. Entonces tenemos K del eje, cual vamos a bloquear con F4, cual vamos a multiplicar por Z y vamos a sumar B, ¿no? Que sería este valor, también con F4. Le damos Enter y vamos a extenderlo hasta completar la altura. Realizamos lo mismo para X del peralte, igual K del peralte, F4 por Z y sumamos B. Ahora sería menos 1.2, ¿no? Seleccionamos F4 y Enter. Extendemos y ya tendríamos las coordenadas de mi columna, ¿no? Bien, esto lo vamos a colocar visualmente algo mejorcito. Tenemos eso. Bien, entonces acá ya podemos ir graficando para ir viendo. Acá tenemos un área de gráfico. Vamos a seleccionar clic derecho. Vamos a insertar datos y acá vamos a colocar como un primer gráfico el tema de, vamos a colocar como pared interior, columna podemos colocar, ¿no? Columna. X tendría que ser todo esto y Y sería esta de acá. Y bien, ya tenemos la pared interna, ¿no? De nuestra columna. Vamos ahora por el eje.
Le damos aceptar, agregar uno nuevo. Acá sería eje, columna. Bien, para el eje de la columna, en el eje X tendríamos estos valores y en el Y, Z ecuación. Vemos que se grafica, le damos aceptar y hacemos lo mismo para el peralte, ¿no? Agregar, colocamos peralte, columna. Bien, valores de X, valores de Y, Z ecuación. Le damos aceptar, aceptar y ya tenemos nuestra columna graficada, ¿no? Bien, entonces vamos a realizar lo mismo para la viga. Vamos a copiar esto mismo acá y vamos a tener X coordenada se va a mantener, Z ecuación también, X del eje lo mismo. Acá ya vamos a considerar ya no como X sino como H peralte. Esto vamos a copiar unas 2 veces más, unas 3. H peralte, esto sería Z peralte, Z peralte, esta sería Z, Z coordenada, coordenada y por último sería Z eje, Z eje. Bien, entonces tendríamos que completar esas columnas, ¿no? Sería coordenadas viga. Bien, acá tendríamos lo siguiente. Vamos a tener como dato de partida el tema de 0. El siguiente, lo mismo que habíamos realizado acá, vamos a tener igual a la longitud dividido entre 10 partes. ¿Ya? Vamos a bloquear esto. Vamos a dividir entre 10 y a esto también lo vamos a sumar el anterior, ¿no? Vamos a sumarle el anterior. Pero como solamente estamos analizando hasta la mitad, ya no sería el total, ¿no? No es L, sería L medios. Por lo tanto, ya no sería entre 10, sería entre 20, ¿no? Le damos Enter y esto vamos a extender, ¿no? Hasta la mitad que sería 12.5. Bien, entonces ya tendríamos X coordenadas. Bien, para Z, ya, bien, Z, Z. Acá vamos a tener lo siguiente, de la ecuación de la viga vamos a despejar Z, por lo tanto vamos a multiplicar K de la viga por X al cuadrado, ¿no? Como ya tenemos X, acá vamos a tener igual K de la viga con F4 por X, esto elevado al cuadrado. Le damos Enter y esto extendemos hasta el final. Bien, entonces ya tenemos eso. Ahora, para el eje lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invertir estas distancias, estas coordenadas. Entonces vamos a tener igual índice. Seleccionamos toda la columna. Esta de acá. Vamos a bloquear con F4. Vamos a colocar punto y coma y acá vamos a colocar filas. Seleccionamos la misma columna y acá vamos a bloquear esta columna. Esta celda F4. Cerramos con paréntesis acá. Bueno, ya se cerró. Le damos Enter y vamos a extender hasta el final. Y bueno, se ha invertido, ¿no? Los valores. Bien, entonces ya tenemos eso. H peralte.
Bien, el h peralte vamos a sumar la columna de z ecuación más h'. Entonces vamos a tener z ecuación más h', que sería esta de acá. Con F4 y le damos Enter. Bien, y extendemos. Ahí está. Entonces ya tenemos eso. Siguiente sería z peralte. Bien, para el z peralte vamos a tener lo siguiente. Va a ser igual a la distancia de, en este caso, h1 más h, ¿no? Pero a su vez también vamos a restar h, porque solamente necesitamos considerar esta distancia. Pero como la hoja va a ser editable, vamos a considerarlo de esta manera. Vamos a colocar h1, que sería esta de acá. h1, F4, vamos a sumarle h, también con F4, y a su vez le vamos a restar el h peralte. El h peralte, que sería esta de acá. Esta de acá. Y le damos Enter. Bien, extendemos. Y ya tenemos z peralte. Bien, vamos para el tema de z coordenadas. Acá no hay ningún problema, sería la coordenada máxima, que sería esta de acá, la suma de ambos, ¿no? Que sería igual h1 con f4 más h. También con f4 y le damos Enter. Bien. Y por último tendríamos el z eje. Acá vamos a tener igual, vamos a tener este valor, el cual va a sumar a lo siguiente. Vamos a abrir paréntesis y acá vamos a introducir la diferencia de esto menos esto dividido entre 2. Y esto vamos a extenderlo. Bien, entonces de esa manera es como tenemos ya las coordenadas, ¿no? Para nuestra viga. En acá también vamos a colocarlo de esta manera y vamos a ir graficando. Clic derecho, seleccionar datos. Acá vamos a agregar y vamos primero para el tema de la parte interior de la viga. Entonces tendríamos aquí viga, o podríamos colocar como cara interior viga. Seleccionamos los datos. Acá tendríamos el siguiente X eje, que sería esta de acá, con Z peralte, que sería esta de acá. Bien, ahí está, se ha graficado, ¿no? Le damos a aceptar. Vámonos para el tema del eje, que sería también X eje. Agregar. Sería coordenadas. Eje viga. Tendríamos esto para el eje X. Y para Y tendríamos esto, ¿no? Ahí está. Le damos OK. Y por último podríamos introducir la superior, ¿no? Que sería el tema del cara superior viga.
Seleccionamos dato y tendríamos este valor con esta otra. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestras coordenadas de nuestro pórtico, ¿no? Pero tenemos dos detalles. Acá en la cara inferior de columna viga no hay ningún problema. Ambos coinciden. Nos faltaría coincidir el tema del eje y de la cara exterior, tanto columna como viga. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a extender un dato más, que sería esta. Bien, vamos a seleccionar esta y esta depende de estas dos columnas, ¿no? Esta columna está programada, por lo tanto vamos a extender. Bien, esta de igual manera extendemos. También está programada, vamos a seguir extendiendo. Esta también. Prácticamente todas están programadas, ¿no? Bien, entonces extendemos. Y eso es lo que tendríamos, ¿no? Bien, entonces seleccionamos esto, ahora podemos extender. Bien, acá hay un punto que está de más. Esta de acá, bien, esta de acá ya no debería seguir la secuencia porque tenemos que llegar a la mitad de H. Por lo tanto, esta ya no debería ir así, sino debería ir como H, en este caso menos H dividido entre 2. Y ya tenemos el punto real, ¿no? Ahora me faltaría hacer coincidir el tema de mi columna, el eje de la columna. Bien, entonces acá, si selecciono esto, depende de estas dos columnas, ¿no? Bien, acá voy a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a este valor. Y automáticamente ya tenemos el siguiente valor, ¿no? Pero acá va a haber un detalle. Si yo selecciono esto y extiendo, tengo lo siguiente, ¿no? Que no cierra. Si apreciamos bien, no cierra. Acá debería ser recto, ¿no? Acá sigue yendo la trayectoria con un mismo ángulo, ¿no? Bien, acá entonces ya no debería seguir la secuencia, simplemente debería repetirse el anterior, porque acá ya es una sección cuadrada, ¿no? H y H. Por lo tanto, damos Enter y ahora sí vemos que nuestro eje cierra. Realizamos lo mismo para el tema de la cara externa. Y acá está comenzando de 0, ¿no? Debería comenzar desde menos H. Por lo tanto, acá menos, bueno, esto sería igual a menos H, que sería esta de acá. Le damos Enter. Seleccionamos y extendemos. Bien, ya hemos llegado al punto que necesitábamos, pero acá me falta un punto. Por lo tanto, este valor también debería repetirse ahí y extender este valor. Bien, ya hemos completado, ¿no? Por último, para cerrar, la cara externa de mi columna, que es esta de acá, el cual tenemos que extender simplemente esto, ¿no? Bien, ya. Acá me va a faltar un punto más, ¿no? Entonces tendría que extender hasta acá. Ahora, bien, acá no hay ningún problema, se puede mantener la coordenada. El que sí necesito colocar esta coordenada sí o sí, el cual va a ser igual a H1 más H, ¿no? Entonces esto va a ser igual a H1 más H. Le doy Enter, tengo el siguiente valor. Bien, ahora de igual manera vemos que sigue yendo la trayectoria, ¿no? Acá debería considerar igual al anterior porque es recto. De esta manera también considerar el siguiente valor igual a 1.8.
y de esa manera ya tengo generada la mitad de mi pórtico, ¿no? A partir de acá ya simplemente invertir estos puntos, hacer un mirror y completar el pórtico completo, ¿no? Pero no lo veo necesario porque estas coordenadas tranquilamente lo podría exportar al SAP 2000 y hacer un mirror, ¿no? Y ya tener el pórtico completo. Y ya podría calcular las solicitaciones, ¿no? Bien, hasta aquí el video. En el próximo video podríamos modelarlo esto en el SAP y calcular, ¿no? Introducir cargas y demás. Bueno, hasta acá el video. Nos vemos en el siguiente video.